Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo vamos a analizar las últimas rupturas de soportes y resistencias que ha tenido ING. Vamos a trabajar con soportes y resistencias y vamos a valernos de ING, que ha sido un ejemplo en las últimas semanas bastante interesante para que veáis cómo las rupturas suelen funcionar y cuando no funcionan pues suelen ser una señal en el sentido contrario. Vamos a ver lo que hemos realmente, bueno, si recordáis, el día 28, que publicaba compraventa de valores, nosotros cerramos el resto de la operación que teníamos. Voy a explicar brevemente las últimas operaciones que hemos hecho en ING. Aquí está, como veis, el título en el largo plazo. Actualmente hoy ha cerrado en 6,06, un valor que ha llegado a tocar máximos en su apogeo en el año 2001 en los 35 euros por acción. Y ahora casi está, bueno, está en los mínimos de los últimos 10 años. Fijaros que es un valor bastante bajista, como la mayoría de la banca europea. Y bueno, vamos a ver. Voy a deciros que aquellos que hayan comprado, eso de que a largo plazo todo el mundo en bolsa gana, fijaros que aquellos que han comprado en el año 98, incluso 99, pues están perdiendo un 60% 10 años después en un valor como ING, que a priori pues parecía muy seguro. Vamos a ver entonces a lo que íbamos en el vídeo, que es el análisis de ruptura de soportes y resistencias. Yo pensaba, bueno, aquí después de esta gran bajada, en un primer momento apostamos por una estrategia alcista, si recordáis, debido a que, bueno, estaba esta especie de doble suelo aquí que parecía que se había confirmado y teníamos, pensaba yo, o había indicios de que una ruptura de la zona de 6,50, que aparte es un número bastante exacto, que tenía y que había sido su último, antes de la última recaída había sido su último máximo relativo, como podéis ver aquí. Pues aquí marcábamos como una pequeña zona de soporte y intentamos en un primer momento coger este tramo, si veis, que era alcista, intentamos coger esta tendencia de corto plazo alcista, sumarnos a ella para ver qué pasaba. Lo que ocurrió fue que nos pusimos largos en torno a los 6,55 en una posición que, como he ido explicando en la web, cerrábamos en esta vela fea de doji, cerrábamos un tercio de la posición aquí, con esta especie de falsa ruptura de los siguientes máximos, del siguiente punto importante para la acción, un punto psicológicamente importante, que eran los máximos que había alcanzado el valor pues, prácticamente en los últimos meses. Era en un día que el valor se dio la vuelta el mismo día, parecía que íbamos con mucha fuerza alcista y mucha gente probablemente con la euforia de esta tendencia alcista de corto plazo pues se quedó atrapado en torno a esta zona. Entonces, ese nivel volvió a ser de resistencia, una falsa ruptura, que esto es lo que tenemos últimamente, está muy de moda, los valores caen, rompen en sus últimos máximos relativos y no pueden dar ese último impulso y de ahí pues la gente se desmoraliza y suele haber una recaída del valor. Entonces, fijaros que el valor fue cayendo y fue encontrando lo que era la resistencia, empezó a utilizarse como soporte. Muchas veces esto pasa por la polaridad o el cambio de una resistencia, lo hemos explicado varias veces en la web, cuando se rompe pues se convierte en un soporte, un punto importante psicológico en el mercado. Esos 6,50 han sido soporte, han servido para retener las caídas de ING durante varios días y ha servido también de una zona de rebote durante varios días, hasta el punto en el que se fue creando en torno a los 7 euros una resistencia. Fijaros que el valor llegaba a los 7 euros y no era capaz de superarlo. Hasta que a final de marzo nosotros teníamos todavía nuestras 2 tercios de posición alcista que la habíamos mantenido. Pues bueno, a final de marzo parecía que podíamos irnos para arriba con fuerza. Fijaros que aquí está este hueco, el ING fue a cerrar su hueco que había dejado aquí, que muchas veces también hemos hablado de los huecos muchas veces, y fue llegar justamente a cerrarlo. Fijaros que el cierre de este día son los 7,25,5, el máximo del pasado 16 de marzo son los 7,27,4, fue cerrarlo y de ahí no pudo. Esto realmente es una señal falsa que nos da el mercado porque aquí podía ser un buen punto para inversores de corto plazo, podría ser una buena forma, un buen momento de sumarse al mercado abriendo largos si superaran más ING los 7 euros. Mucha gente se quedó atrapada en esta zona. Compró aquí, a lo mejor se puso un stop aquí debajo. Bueno, ya si saben vender también, nosotros en clase de bolsa en muchas de las últimas operaciones que hemos hecho, pues como recuerdo ArcelorMittal, apostábamos por una tendencia alcista que luego el valor se dio la vuelta, la tendencia alcista, que era bastante clara, se complicó, ya no estábamos cómodos en la posición y cerramos sin ningún problema cuando se llegó al stop y gracias a ello pues ahora pues hemos dejado de perder bastante dinero porque ahora está mucho más abajo del precio de compra que tuvimos en su momento. También nos ocurrió con Apple en aquella estrategia, si recordáis, que intentamos bajista,
pues no salió y rápidamente pues cambiamos nuestro punto de vista, cerramos la operación y si no, pues ahora estaremos perdiendo muchísimo dinero con todo lo que ha subido Apple. Como digo, aquí es un cambio de paradigma, estamos apostando por una... Esto realmente debería tener fortaleza, una ruptura de una resistencia como los 7 euros. Estamos apostando sobre ella, en ella. Si vemos que no cuaja, pues probablemente es una señal bajista, sea que algo está pasando que no controlamos. Esto fue lo que ocurrió. Y si recordáis, bueno, pues se volvió a ir en esta caída que fue en cuatro días bastante fuerte, casi del 10%, se volvió a encontrar apoyo en los 6,50 que debido a la sobreventa, debido a la amplia caída, volvió a encontrar rebote, volvió a haber gente todavía confiando en comprar en 6,50 para llevar el valor un poco más arriba. Y esta vela de aquí, que fue la del 28 de marzo, fue la que a mí me hizo pensar, bueno, esta vela, después de tantas veces que ha ido el cántaro a la fuente, este tipo de soportes se acaban rompiendo tarde o temprano. Y esta vela es muy fea, una vela que después de una subida, que hay esta vela en el que el valor abre aquí con hueco, se va hacia arriba y luego acaba cerrando por debajo de la apertura y cerrando el hueco el mismo día. Son velas muy feas y bueno, este mismo día anunciamos que al día siguiente de la apertura íbamos a cerrar perdón, íbamos a cerrar sí, la posición larga que teníamos y además íbamos a preparar un corto porque se estaba preveyendo que tarde o temprano esta ruptura de los 6,50 pues iba a caer, este nivel ya había sido tentado en demasiadas ocasiones y muy probablemente podría ceder esta telaraña a los 6,50 en cualquier momento. Lo que hicimos fue preparar una orden de venta stop en 6,49 con stop y esto es buena orden, es lo bueno que nos deja este tipo de velas aquí. Podemos colocarnos el stop, si vamos a apostar por la ruptura del soporte podemos apostar con una ruptura en 6,49, 48 por ejemplo, con un stop por encima del último máximo relativo que es este en esta vela tan fea. Entonces podríamos haber, de hecho nosotros nos pusimos aquí cortos con un stop aquí. Ocurrió este día que cayó tan abruptamente y que pensaba que iba a haber probablemente un pullback a la antigua zona de soporte, que el valor iba a volver antes de seguir cayendo a este nivel. Lo que hice fue ponerme corto y este mismo día estaba un poco apalancado y este día en el cierre pues cerré la posición. También es verdad que aquí estaba buscando una estrategia de muy corto plazo, de un día de ruptura de soporte, que suelen, si viene con fuerza, pues este día gané como un 2,5% en un día, pues está muy bien, es una gran plusvalía para ser en un día. Como digo, intenté otra operación y esto fue un poco lo malo, el mal sabor de boca que me dejó. Intenté, como expliqué también en mi Twitter, que iba a intentar un pullback y una operación de venta otra vez en ING si volvía otra vez a la zona de soporte. Y volvió realmente, fijaros que al día siguiente abrió aquí arriba. Abrió, lo tenemos aquí, vamos a tener el inspector, abrió en la zona de los 6, abrió en la zona de 6,43 y marcó máximos, no, esto, bueno, si os parece que con 3 decimales es mucha casualidad, yo me puse la orden de venta limitada, en este caso limitada, fue la orden que puse, porque obviamente era una orden que quería encontrar el pullback, quería encontrar la vuelta a la zona de soporte, y aquí curiosamente y desgraciadamente para mí puse la orden de venta limitada en 6,456 en el broker. Pues justamente se tocaron esos máximos y no se superaron. Mi orden de venta limitada que estaba en cola no entró. Si llegase a tocar 6,457, fijaros que es una milésima, que no es nada, hubiese entrado, no entró mi orden y es una pena, me puse una orden de venta limitada en 6,456 con stop en este mismo sitio y ya con la intención de mantener el valor varios días en cartera. Y bueno, pues desgraciadamente, como digo, no me entró. Es un poco la lástima que le tengo en mis operaciones con ING. También casualidad de haberlo puesto a 6,45,6 y haber hecho máximos en 6,45,6. Si lo llego a poner a 6,45,5 hubiese entrado. No pudo ser. El valor cayó y luego recuperó. Parecía que hoy podíamos tener otra opción de pullback. Yo ya, una vez que hace el pullback y yo no entro, pues yo quito mi orden y bueno, he hecho un nuevo pullback, podríamos haber intentado hoy alguna cosa, no lo he hecho y bueno, ahora mismo estoy fuera del valor, pero bueno, la perspectiva que tiene es bastante bajista ahora mismo, después de haber roto ese soporte que tenía en los 6,50 y tiene una pinta muy fea realmente, tal como está el sector europeo ahora mismo ING. De hecho, no descarto intentar en corto, a lo mejor con la pérdida de los 6 euros, aunque quizás ya llegue tarde, intentaría hacerlo con otro valor que esté más o menos en la zona de ruptura de algún soporte. Y bueno, pero vamos, la pinta que tiene no es nada buena ahora mismo un valor como ING. Pues nada, me despido con este análisis y espero que os haya gustado.